o le damos un día de gracia. ¿Sí? ¿Le podemos dar un día de gracia? Aleluya, no se preocupe. Pero sí nos gustaría que nos recordaran, ¿sí?, los que estuvieron el domingo anterior, que nos pudieran decir qué es lo que se habló en el mensaje el domingo anterior. ¿Sí? En breve, o lo más breve, pero que lo pueda decir. ¿Alguien lo puede decir? ¿Se anima? ¡Qué silencio, Señor! Muy bien. Bien, cuando la representación se transforma en la realidad. Bien. Y hay muchos detalles, ¿no? Ahí son cosas muy, muy fuertes y ¿a usted le sirvió o no le sirvió? Y va a tener que decir que sí, porque si no, o sea, sí, claro que sirve. Pero bueno, necesitamos atender bien a lo que el Señor nos está diciendo, porque la palabra del Señor justamente lo que hace es empezar o lo que siempre hizo, nos moldea. ¿Sí, Graciela? Perdemos la noción de quién es el dueño. Muy bien. Con el día de reposo, bien. Muy bien, muy bien. Entonces era más importante el Señor que el día del reposo. Bien, bien. ¿Qué es más importante para usted? Muy bien. El Señor es nuestro reposo. Bien. Gloria a Dios. Bueno, de a poco vamos formando algo, ¿no?, de lo que se predicó. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a ver, quiero recordarles a los hermanos, bueno, a los que no tienen agendas, que algunos ya las encargaron, esta próxima semana vamos a volver a hacer algunas agendas, o sea, siempre lo hacemos por encargue, por eso muchos que nos pidieron no las hicimos, pero los que nos pidan las agendas, esta semana las vamos a estar haciendo. ¿Está bien? Así le podemos tomar prueba inmediatamente. Usted me hace acordar a la escuela esto, ¿sí? Vamos a usar el abecedario. A ver, letra A. Y ahí la letra A era el primero. Y la letra Z, no había nadie con Z. Bueno, ¿sí? Yo temblaba porque yo era la letra G. ¡Oh! Yo no quería... Había otros antes que yo, ¿no? Yo tenía G-A-R, entonces yo voy zafando. ¿Puedo ir al baño? Decía yo. Acá usted hace lo mismo, me parece. ¿O no? ¿No le suena a eso? Bueno, pero es tan importante el tema de las representaciones y de poder entender cómo nosotros lo conectamos con nuestras vidas. Y hoy vamos a ver en el capítulo de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 15, esto que va a pasar acá, que no es solamente, yo puse, no es solamente una decisión, ¿sí? No son solamente decisiones las que nosotros hacemos. Tienen mucho que ver con la representación y tiene mucho que ver con lo que está en el cielo. Lo que nosotros hagamos acá tiene que ver con lo que está en el cielo o lo que no va a estar en el cielo. ¿Sí? El pastor dijo hoy, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que pasa cuando estamos en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora, vamos a leer en el capítulo 6, versículos 12, 13, 14 y 15, dice,
en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que sea descubierto lo que está en el cielo, que podamos ir más allá en el entendimiento, en el conocimiento de ti, y también podamos, Señor, entender que nuestras vidas no son solamente vidas para esta vida, para esto natural, sino que hay algo mayor que es lo eterno. Esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que toda conciencia pueda, Señor, reflexionar y todo corazón, Señor, pueda, Señor, encontrar en ti la respuesta que está esperando y el sentido que tiene la vida hoy. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada persona en este día, para que en este día también, Señor, los caminos se allanen, se abran y haya oportunidad también de arrepentimiento y de transformación. En tu nombre, Jesucristo, nosotros te damos el lugar y damos el lugar a tu Espíritu y a la palabra de tu gracia, Señor, que es la que necesitamos en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Son pocos versículos, pero nos van a dar una idea muy importante, interesante. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor muchas veces decía que trabajen? ¿Para qué era que tenían que trabajar? Por ejemplo, trabajen, dice, no para la comida que perece, ¿no? ¿Está bien? Sino para la que permanece, ¿cómo es que decía? A ver, la que es para preservación del alma. O sea, ¿vieron esas palabras del Señor? Cuando los discípulos vienen contentos de sanar enfermos, de echar fuera demonios, ¿no? ¿Se acuerdan eso, no? Vienen contentísimos y está bien estar contentos con eso. Pero el Señor les decía algo, sí, que iba más allá de ese contento de esta vida. Porque así como estamos contentos en la vida, también estamos descontentos. Está bien, ¿no? Hoy está contento y mañana no. Hoy tiene luz en la casa y mañana se la cortan. Vamos a decir de forma natural, ¿a qué me refiero? Hoy, por ejemplo, usted tiene Wi-Fi y se olvidó de pagar, mañana no lo tiene. ¿A qué voy? ¿No? Aquí, para que me entienda, le hablo de forma natural, para que usted entienda de que a veces, cuando tenemos Wi-Fi estamos contentos. Cuando no tenemos Wi-Fi estamos nerviosos. ¿No? Y ahí empezamos, porque yo tengo que trabajar por esto, por aquello, porque tengo que mantener, no sé, la red, no sé, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero cambia algo. ¿Está bien, no? Las situaciones naturales nos cambian, digamos, los enfoques que tenemos. Entonces, cuando el Señor, por eso es tan importante entender esto de cómo estamos en Cristo, ¿no? Y entender lo de las representaciones, porque es como que nos va a sacar de esta mirada natural que tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos todo para acá, un esfuerzo tremendo. Habíamos conocido por Moisés, un hombre que edificó un gran salón, hizo, ¿no? Trabajó, hizo un montón el hombre,
prácticamente lo había hecho solo, y después de haberlo edificado todo, el hombre se muere. Está bien, ¿no? ¿Me entiende lo que digo, no? Un hombre trabajó hizo como, vamos a decir, para nosotros una iglesia, un templo, trabajó, lo hizo, lo dejó lindo y no lo pudo disfrutar, en el sentido natural. Entonces, cuando venían los discípulos contentos, ¿qué pasaba? El Señor le dijo, no se gocen, no se alegren de que los demonios se les sujetan, de que se salen los enfermos, todo eso, porque alégrense más bien de que sus nombres estén anotados o escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Lo más importante. Usted me va a decir, ¿por qué es tan importante eso? Porque eso es la eternidad. Si nuestros nombres no están en ese libro, entonces significa que hay un problema. Por supuesto, hay un problema. Un problema de eternidad, de vida, de Cristo. Por eso es tan importante que cuando el Señor está orando acá, el Señor era una persona que oraba siempre, ustedes lo van a ver, y en aquellos días Él fue al monte a orar y dice, pasó la noche orando. El hábito de la oración no es algo fácil, de verdad, o sea, uno dice, bueno, orar se puede orar. El hábito de orar en permanencia y constancia y de orar mucho tiempo no es algo fácil, porque para poder orar y pasar la noche orando, en realidad tenés que vencer muchas cosas. Tenés que vencer la carne, tenés que vencer como el alma también, cosas del alma, emociones. Y recién ahí entras en el espíritu, después quizás de la tercera, cuarta hora de oración. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Estoy dando un ejemplo para que ustedes se den cuenta de que hay cosas que no se hacen así nomás. Más cuando hay que tomar una decisión. Cuando alguien tiene que tomar una decisión en la vida, ¿sí? Usted tiene que pasar tiempo orando. Por ejemplo, si usted se quiere casar. ¿Está bien? Si usted quiere tener hijos, ¿por qué? Bueno, los hijos vienen, bueno, pero ore también. Son ejemplos, está bien, ¿no? Tiene que pasar tiempo orando. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque tiene que ver con lo eterno. Usted no va a hacer algo, si hace algo a la ligera, ¿sí? Después la ligera también tiene las consecuencias ligeras. Usted se va a dar cuenta que cuando la iglesia empieza a funcionar, cuando no está el Señor, ellos se colocan en oración en todo tiempo. Ustedes vean, los 120 estaban orando y oraban y hacían esto y lo otro y llevaban tiempo. Ahora a lo que quiero ir es a lo siguiente. El Señor pasa la noche orando y usted sabe que el Señor tenía más de 12 discípulos. ¿Sí? ¿Usted sabe cuántos discípulos había? Había unos 70 discípulos, ¿no? ¿Está bien? Nosotros conocemos los 12 como los apóstoles, pero había muchos discípulos. Pero había discípulos como estos que él fue caminando y le empezó a decir, sígueme. Como lo que nos compartió Andrea, ¿sí? Anteriormente, de Leví. Y él siguió al Señor. Ustedes se van a dar cuenta que estos 12 son 12 que de alguna forma no se rehusaron a seguir al Señor. ¿Está bien, no? Porque acá hay algo importante, ¿sí? El Señor dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Está bien, no? Eso es una parte. Pero la segunda parte es seguirlo.
Está bien, ¿no? Porque el Señor como elige, el Señor lo eligió a tal persona. Le dijo, seguime, pero la persona dice, no, no quiero ahora. Listo. Ya está su elección. Ahora, él pasa la noche orando y cuando era de día, llamó a sus discípulos, los llama. Y de los discípulos que había, escoge a 12 para que sean los apóstoles. Ustedes me van a decir, ¿por qué tanta importancia estos versículos? Porque uno cree que, bueno, cuando leemos la Biblia entendemos que hay 12 discípulos que son los apóstoles. Después en Efesios, por ejemplo, se habla o Pablo hace mención de esto, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Le está hablando de cómo tiene que construirse o edificarse la iglesia, ¿no? O los hermanos. Y después dice la principal piedra del ángulo que es Jesucristo. O sea, hay fundamentos que son los apóstoles, que son los profetas, pero la principal piedra es Cristo. Ahora, el Señor no hizo esto de agarrar, de decir, bueno, a mí me parece que esta idea está buena, y llamó a los 12, ¿no? Y ahora ustedes van a ser mis apóstoles, como algo rápido. No sé cómo lo ve usted, pero cuando uno lee, piensa que se trata solamente de traspasar solamente la enseñanza, y no es solamente eso. No se trata solamente de traspasar, vamos a decir, para entender, lo que Dios quiere que se dé a conocer. Los apóstoles, ¿sí? La idea de apóstol tiene la idea de esto de dar el mensaje, de esparcirlo o de darlo a conocer, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que tiene que ver con una función muy importante de donde la iglesia se tiene que levantar. Ahora, cuando nosotros vemos algo natural. ¿Qué vemos? Que acá se está hablando, ¿sí?, de hombres, por ejemplo, Simón, ¿sí? Ustedes saben, cuando ustedes leen, usted ve cómo es Simón, ¿no? Pedro. Los que han leído la Biblia, ustedes ven que Pedro es una persona que tiene conflictos. ¿Usted tiene conflictos o no? Sí. Se escuchó el... Todos tenemos conflictos. Todos tenemos esta lucha de que voy o que no voy. Que quiero y que no quiero. ¿Sí? Y uno cree que es el pastor o el del grupo Timoteo, ¿no?, que es el problema. Y el problema es uno que constantemente tiene como, no sé, esa pelotita que rebota todo el tiempo, ¿no? Hay unas pelotitas chiquititas que usted la tira y no para de rebotar. Y sale para cualquier lado, ¿no? Las conoce Noemí, ¿no? Usted debe tener saltarina, ¿sí? Vos la querés agarrar por allá y sale para el otro lado. Así somos nosotros, que no queremos, vamos a decirlo así, como someternos a lo que el Señor quiere hacer. Queremos escaparnos constantemente. Y necesitamos estar donde Dios quiere, no donde nosotros queremos. Por eso es importante cuando decimos, usted tiene que trabajar para el reino de Dios. O sea, no estoy diciendo que usted tiene que evangelizar, por si acaso, o predicar el evangelio, ¿no? Como que eso es el trabajo, o servir en la iglesia. Cuando digo que tiene que trabajar para el reino de Dios, es que en su vida usted esté reflejando la persona de Cristo, ¿no? O ser templo de Dios y reflejar a Cristo, que es la máxima representación que nosotros tenemos, es Cristo, y ahí meternos en su voluntad. ¿Sí? Pero usted, ¿quiere o no quiere?
¿Vieron que ahí sonó como la pelotita? ¿Sí? Como que sí, pero no. Nosotros, o sea, le decimos algo que nosotros hemos vivido, ¿sí? ¿Está bien? No, o sea, yo sé que es la pelotita, se lo digo porque nosotros también, que sí, que no. Que para allá, que no, hasta que uno descubre para qué ha sido llamado, por qué Dios lo coloca en donde lo colocó, y ahora dentro de lo donde uno está, empezar a trabajar, o la función que uno tiene que tener. Ahora, es tan importante esto que acá usted va a ver diferentes personas. Va a ver a Simón, va a ver que lo llamó Pedro, ¿sí? Simón tenía que ver con un nombre que era desequilibrado, voy a decir así. ¿Sí? Simón significaba como junco. Y ustedes lo van a ver a Pedro que todavía después de todo le queda como que se va para allá o se viene para acá. Tiene como un poco eso todavía aún. Pero acá tenemos a Andrés, el hermano, Jacobo y Juan, ¿sí? Que tenían una madre muy importante, que quería que los hijos fueran importantes. ¿Está bien? Ellos también querían ser importantes, ¿no? Querían también cocinar a alguien, ¿sí? Quería que caiga un rayo sobre alguien. Tenemos todas las clases de personas como nosotros. ¿Sí? Hay uno que es el celote. ¿Sí? Ahí tenemos a Tomás. Usted sabe Tomás que era una persona incrédula. Ahí tenemos a Leví, no, a Mateo, que era el de los impuestos, el recaudador de los impuestos. Ahí tenemos al traidor. ¿Está bien, no? Ese es el que suena más feo, ¿no? Porque nadie quiere ser Judas. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué voy? Son diferentes personas, pero son personas que el Señor escoge como apóstoles. ¿Sí? No solamente para, como decía, para llevar a cabo este plan del Señor, esto de ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Sino porque hay algo mayor que está en lo eterno. Y se lo voy a mostrar. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21. Déjeme ver un momento aquí. Yo le voy a leer el capítulo 21 para que usted se dé cuenta lo que estoy hablando. Como nosotros estamos acostumbrados a vivir solamente esta vida y trabajamos para esta vida, y nosotros necesitamos entender que no es la mirada que Dios quiere que nosotros tengamos. La mirada del Señor no es como acá. Acuérdese que la Escritura dice, séquese la hierba, marchítese la flor, y la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que todo lo natural va a dejar de ser. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Estamos? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Se acuerda que el pastor Moisés habló de la representación de la mujer samaritana? Que ellos se abrazaban de ese pozo como que era lo máximo. Bueno, acá está haciendo mención de esto, de estas aguas, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y van a ver que va a decir lo siguiente, el que venciere. Entonces, hay algo que necesitamos hacer y pensar en esto, vencer. En esta vida usted tiene que vencer. Y no vencer la vida porque usted tiene que luchar con la vida. No, usted tiene que vencer porque acá hay algo que nos lleva a lo eterno. Dice, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está bien, ¿no? Entonces estamos hablando de vencer para lo eterno y estamos hablando la otra parte donde hay personas, cuando habla de los cobardes, son aquellos que no quieren creer en el Señor y no quieren entregarse a lo del Señor. ¿Vieron la pelotita saltarina? Sí, es esto. No sabes para qué lado vas a caer. Por eso es importante que se entienda el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es para lo eterno. Ahora, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, dice, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Paréntesis. No es la ciudad de Jerusalén que ustedes conocen en la tierra. No es la natural, es la Jerusalén celestial, una que se va a ver que desciende del cielo. Dice, descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y acá viene la idea de por qué los apóstoles o por qué las 12 tribus de Israel. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Entonces, cuando usted ve Israel, los hijos de Jacob o los hijos de Israel, y va a decir esta gente defectuosa. ¿Cómo los vio? Defectuoso. Querían matar al hermano, tenían celo. Había uno que
andaba por acá, el otro por allá, otros eran hombres fieros, le decía. El padre sufrió mucho con esos hijos. Ahora, esos nombres de esas personas están acá. ¿Sí? Entonces uno cree, mirá, Jacob y sus hijos, ¿no? Uno los ve como muy natural. Pero la realidad en el cielo están en un lugar que Dios les da. Y acá habla de 12 puertas, ¿no? Y dice, bueno, volvamos a decir, los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Es interesante porque cuando se disponían para acampaban así también ellos, con sus banderas, ¿no? Lo que ellos hacían con el tabernáculo era una representación de algo celestial. Entonces hay algo muy impresionante acá. Y va a decir, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces cuando el Señor va a orar, está bien, ¿no? No fue solamente, bueno, voy a orar como nosotros hacemos, a ver si a Dios le parece o Dios quiere, ¿no? A ver si voy a comprar este auto, ¿no? O si voy a edificar o no. Cuando el Señor pasa la noche orando y al otro día va a hacer esto, Él sabe bien lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por eso no son solamente decisiones, y esto nos marca a nosotros, que a veces nosotros creemos que son cosas ligeras, que las vamos a hacer como queremos, pero en realidad lo que nosotros hagamos y lo que nosotros busquemos, ¿sí?, va a estar dado también en lo que también va a estar representado en el cielo, o la realidad del cielo, mejor dicho. Ahora, había los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, altura y la anchura de ellas son iguales. Esto es una exactitud tremenda. Y midió su muro 44 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Fíjense, los cimientos, cada de estos cimientos son los apóstoles, o está el nombre de los apóstoles. Fíjense en que cada uno de ellos tiene una piedra preciosa. El primer cimiento, vamos a ver aquí, el primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, nunca lo había escuchado, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran las 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Dice, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Vamos a dejarlo ahí. Hay más para hablar, ¿no? Ahora, cuando
cuando nosotros vemos lo que el Señor hace, que parece que simplemente pasó la noche orando, no era solamente orando, sino que el Señor estaba mirando lo que en la realidad de la eternidad va a estar, lo que se va a establecer, porque dijimos que los cielos y la tierra, esos que conocemos, no van a estar más. Y viene otra realidad, y esa es la verdad, esa es la realidad que nosotros estamos esperando. Por eso los apóstoles, cuando uno los ve, pueden ser defectuosos. Cuando Judas Iscariote, el que traiciona de alguna manera a Jesús y muere, y Pedro y Juan tienen la claridad de que alguien tiene que tomar, dice, su oficio. No podía faltar uno. Por eso se echan suertes y se elige a otro apóstol. ¿Recuerdan esa parte, no? Porque no podía estar desocupado el lugar. Está bien, ¿no? Entiende que lo que nosotros hagamos tiene que ver mucho con lo eterno. Y si no, usted tiene que leer las 7 iglesias que habla en Apocalipsis. Usted se va a dar cuenta que cada palabra tiene que ver con... Hay una palabra que te ayuda, ¿sí?, a volverte a Dios. Y hay una palabra que te ayuda a tener esperanza y recompensa de Dios. Vamos a leer una para que se me anime hoy. Bueno, la iglesia de Sardis. ¿Por qué acá va a decir lo siguiente? Ahora vamos a decir, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Esas palabras no le suenan a usted? ¿Sí? ¿Quién dijo vendré como ladrón? El Señor. Entonces, cuando usted lee la Biblia, cuando usted está leyendo y Dios le está hablando de su vida, porque Dios le está hablando de su vida, no de la vida de otro. ¿Está bien? Usted deje de pensar de que Dios le habla para que usted le diga a otro cómo tiene que vivir. Usted piense que Dios le está hablando a usted particularmente porque su nombre necesita estar escrito en el libro de la vida. Acaba de decir, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabrás. O sea, cuando viene alguien a robar, no avisa al ladrón. No te manda un mensaje de texto para decirte te voy a robar mañana. Está bien, ¿no? O sea, te va a robar y punto. Te va a sorprender, eso es. Te va a sorprender, el Señor te va a sorprender. Y eso es muy fuerte. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no, dice, ¿qué dice? Borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, vieron que cuando, no sé si alguna vez a ustedes lo ayudaron a orar, antes se hacía esto, ¿no? No sé ahora, pero cuando alguien les hacía hacer una oración que se llama la oración de fe,
para recibir a Cristo, una de las cosas que hacía la persona que te ayudaba a orar, te decía esto: escribe mi nombre en el libro de la vida. No sé si se acuerdan, se hacía, ¿no? O sea, en algún momento se hizo, que está bien cuando uno cree, porque hay algo que ocurre que es en lo eterno, está bien. Ahora, lo curioso acá es que el nombre de las personas pueden ser borrados del libro de la vida. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Por eso es tan importante cuando Dios llama o cuando Dios escoge, y en el caso de los apóstoles, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Sabía que ellos eran cimientos, ¿sí?, de la ciudad de Dios. ¿Está bien? Cuando Dios nos llama a nosotros como iglesia, sí, que somos la iglesia, ¿sí?, también, ¿sí?, no es para nosotros para acá. Está bien que venimos, nos congregamos, adoramos al Señor, tenemos que predicar el Evangelio, está bien, todo eso está bien, perfecto, pero necesitamos entender que hay algo mayor. ¿Y qué es lo que nos espera allá? Está bien, lo que nos espera allá. Podemos ser defectuosos como todos los apóstoles, pero estas personas fueron transformadas. Los hijos de Israel, con todos sus inconvenientes y problemas, ¿sí?, fueron tratados por el hambre, por el desierto, por el sufrimiento del padre. Fueron tratados. O sea, eran hombres como nosotros que cuando tenemos energía queremos hacer lo que queremos con nuestra vida. Pero cuando empezamos vamos a decir así, ¿sí?, a crecer y se nos van yendo las fuerzas, ya no tenemos el entusiasmo de hacer lo que queremos. Entonces, estos hombres, como los apóstoles, ¿sí?, usted va a ver que tenían defectos, pero el Señor los tomó. Sí, el Señor los levantó, el Señor los restauró, esas personas predicaron el Evangelio por todos lados. Si ustedes ven la historia de los apóstoles, y los va a encontrar que la mayoría de ellos los mataron. Pero hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, pero ellos no pensaron como nosotros pensamos, a ver qué voy a comer el domingo. Está bien, ¿no? No pensaban a ver cómo voy a arreglar tal cosa. En su vida o en su visión era la eternidad. Era lo eterno. Nosotros no trabajamos para lo eterno, trabajamos para sentirnos bien. Y queremos estar bien en el dinero, como dicen muchos, en el amor y en el otro que es la salud. Ahí está, 3 cosas. 4 dedos tengo levantados. No me haga caso. Usted quiere estar bien en el amor, como dice, bien en la salud, bien con el dinero. Y eso es todo. ¿Y la eternidad? Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¡Fua, Señor! Increíble. Majestuoso es esto. ¿Y usted se imagina esto? ¿Sí? Por eso el Señor dice, no te avergüences de mí. No se avergüencen del Señor para vivir una vida santa, porque fueron llamados a ser santos para el Señor. Si usted se avergüenza y no quiere ser santo como Él es santo, el Señor se va a avergonzar de ustedes. Esto también está escrito. ¿Sí? No se avergüence, usted tiene que vivir una vida santa, una vida piadosa. Le leo el otro y ya, ¿sí? En la iglesia de Esmirna, solamente voy a leer el final, el versículo 11, para no
confundirlo tanto. Dice, el que tiene oído y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Qué decía en Apocalipsis? Los cobardes, los idólatras, los fornicarios, los hechiceros, todos esos van a ir al lago de fuego. Y esa, dice, es la segunda muerte. Está bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo, por eso es tan importante las decisiones que estamos tomando hoy en la vida. Decisiones, elecciones que estamos tomando, estamos caminando hacia lo eterno, hacia un lado o hacia otro. Por eso es tan importante el Evangelio, porque el Evangelio, ¿sí? Ahí va, ¿qué se va a mostrar? La benignidad de Dios. ¿Qué te guía? ¿Qué? Al arrepentimiento, ¿sí? Porque Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas. Pero la dureza nuestra es tan grande que buscamos otras cosas. Ahora, en la iglesia de Pergamo dice, en el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios, ¿qué espera? En realidad Dios espera que vos venzas, que ustedes puedan vencer. Eso es lo que espera. No que no venzas, ¿sí? ¿Está bien? O sea, esto no es una cuestión donde Dios dice, bueno, ustedes no creen, al lago de fuego. No. Por eso está Cristo y el amor es tan grande del Señor, ¿sí? Que está esperando y tiene paciencia de cada uno de nosotros. Porque si alguien que tiene paciencia en nosotros, es Él. Pero cuando vamos al pasaje, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. El Señor nos está mostrando de alguna manera que Él no hizo las cosas porque sí. ¿Sí? Usted no puede vivir porque sí. Usted no puede decir, hoy me gusta esto, mañana no me gusta esto. Hoy quiero estar con esta persona, mañana no quiero estar con esta persona. ¿Me entienden lo que digo, no? Usted no puede decir, hoy me caso, mañana me divorcio. ¿Por qué? Porque hay una realidad y es la eternidad. Y la eternidad, usted me decía, pero hay que vivir esta vida. Yo te entiendo desde el lado humano, pero desde el lado de Dios no te puedo entender. Desde el lado de lo que Dios espera de vos y de su iglesia, no te voy a entender, porque la palabra de Él es la que va a permanecer y se va a hacer lo que Él quiere. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que significar mucho. Si la Escritura no es todo para nosotros, entonces estaremos perdiendo el tiempo. Entonces, hoy uno debería pensar cómo estamos viviendo, qué decisiones estamos tomando o qué elecciones. Y si oramos, ¿cómo estamos orando? ¿Sí? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Creo que muchas veces nos preguntaba esto Moisés. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué trabajo? ¿Sí? Hay una pregunta, ¿con quién vas a pasar la eternidad? Aleluya. Difícil parece, pero no es difícil. Es aceptar algo que Él te está llamando, que Él te buscó, te encontró, te llama, te dice, búscame mientras estás cercano. Después no hay oportunidad.
Son pocos los que han tenido alguna oportunidad, ¿sí? Y que han contado el testimonio de que fueron a un lugar de tormento. Son muy pocas personas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos empezar a ver que lo que yo quiero hacer, lo que usted quiere hacer, o cómo va a terminar sus días, sepa que esté centrado en Cristo y en Dios. Y usted empieza a trabajar de otra manera, ¿sí? Haga los cambios que tenga que hacer, que les cuesta, porque necesita hacerlo, ¿sí? Incluso los que tienen hijos no creyentes, los que tienen maridos no creyentes, ¿sí? Necesitan ver que hay algo que Dios quiere. Y ahí hay que trabajar de otra forma, hay que hacer cambios. Entonces hay que pedirle a Dios, lo que yo haga va a tener una repercusión. Las decisiones que tomamos, ¿sí?, van a tener, ¿sí?, un resultado. Esto siempre se dijo, pero nosotros esquivamos esto porque queremos hacer lo que sentimos a la primera, ¿no? Yo siento que tengo que hacer esto y pum, pim, pam, y lo quiero hacer. Pero lo que no ves es lo que está delante. Y el Señor no oraba porque tenía que orar nomás. Oraba, buscaba al Padre, tomaba dirección y accionaba de una manera espiritual. Y el resultado era espiritual. ¿A dónde? A lo eterno. Si nosotros hoy, como creyentes, vivimos esto como solamente venir a la iglesia, entonces estamos errando. Necesitamos ver lo eterno, trabajar para lo eterno. Mis acciones, mi vocabulario, mi mensaje, mi levantar y mi acostarme tiene que ver con lo eterno. Yo soy el que le doy esperanza al mundo. Si yo no tengo esperanza, ¿quién la va a tener? Si yo no creo en el Señor, ¿cómo van a creer los que están al lado mío? Si yo vivo amargado en la casa, ¿cómo van a creer los que están en la casa en el Señor? Entonces, ¿a qué Dios nos estamos refiriendo? Entonces, hagamos las cosas como Él quiere. Hay cosas que hay que abandonar. Acá decía, fornicarios, idólatras, hechiceros, brujos. O sea, hay cosas que descartarlas totalmente. Hay que sacarlas. Y hay que empezar a pensar en lo que Dios quiere. Yo no sé si usted pensó en esto, pero a mí me gustaría que cuando yo esté en la eternidad, ¿sí?, yo pueda ver a muchos de ustedes. Y no solamente a ustedes, sino a gente que conozco. No sé si usted pensó, o usted piensa la eternidad para usted. ¿Sí? Si usted todavía ni pensó en usted, ¿sí?, es grave. Pero usted tiene que pensar que el Señor nos ha llamado a lo eterno. Póngase de pie, vamos a orar. Lo que vas a hacer esta mañana no es algo ligero. Incluso si hoy pensaste en pecar o cometer algún pecado y ya lo tenés planeado, no lo hagas. No lo hagas porque está tu perdición. No lo hagas. Si hoy estás enojado por alguna situación, frustrado, o como dicen algunos, estás envenenado, tenés que sacar el veneno de dentro de tu corazón. ¿Estás dolido? Tenés que venir a Cristo porque Él es el único que puede sanarte. Padre, en el nombre de Jesucristo esta mañana, Señor, yo te pido porque cada uno de mis hermanos que están acá y los que no han podido venir, deberían estar acá. Pero no por estar, sino por lo eterno. Por lo eterno.
por lo eterno. Señor, hemos cambiado las prioridades. Incluso, Señor, en otros tiempos, cuando estábamos enfermos o cuando había alguien enfermo, venía a la congregación, venía al culto para ser sanado. Pero hoy, Señor, cuando estamos enfermos, nos quedamos en casa. Señor, ¿cómo es nuestra mirada tan natural? Tan natural que nos perdemos en esta filosofía de hoy, en este humanismo, en este sentir que tiene que tener prioridad lo que sentimos. Tu palabra, Señor, tu palabra es lo que necesitamos. Porque tú lo hablaste, tú lo dijiste, por algo, Señor, lo has marcado, remarcado y le has hablado. Le hablaste a Israel, le hablaste, Señor, a la iglesia, le hablaste a discípulos, le hablaste a personas. Constantemente, Señor, estás hablando con nosotros a través de parábolas, queriendo revelar el misterio del reino de Dios, mostrando la verdad, mostrándonos la eternidad. Pero, Señor, estamos como cimentados, como en esta tierra. Señor, este fundamento que se va a desplomar, se va a caer. Estamos como si la tierra fuera nuestro fundamento, como si los días no fueran a pasar. Señor, te pido hoy que algo ocurra en nosotros. Necesitamos hacer un cambio. Que podamos pensar hoy, meditar en qué vamos a elegir, qué vamos a elegir hoy. ¿Qué decisiones vamos a tomar hoy? ¿Cómo vamos a vivir hoy? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿A qué nos vamos a aferrar? Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, nosotros no somos personas perfectas y tú lo sabes. Pero tampoco queremos escondernos atrás de la imperfección. Tampoco queremos, Señor, escondernos atrás de la vieja naturaleza. Tampoco queremos escondernos atrás del pecado, diciendo, somos pecadores. ¿Qué va a hacer? No. Señor, te pido, Señor, que venga una convicción muy grande al corazón para apartarnos para ti, santificarnos para ti. Señor, hay personas que tienen deseos de la carne. Hay personas que no quieren seguir. Hoy hay personas que están aquí y vinieron incluso desganados, sin ganas, sin fuerzas. Quizás para cumplir, quizás para no pelear. Vinieron acá. Quizás, Señor, vinieron porque, bueno, vamos a ver qué dice el pastor, a ver qué pasa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender el Evangelio. Ayúdanos a entender el Evangelio que hemos recibido. Es un Evangelio único. Es un Evangelio que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a convertirnos, que nos lleva a seguirte, que nos lleva, Señor, a obedecer la fe. Es un evangelio de santificación, de limpieza, de pureza.
no es un evangelio para vivir así nomás. Tu evangelio, Señor, ese que tú predicabas, ese que tú hablabas, que ya Juan el Bautista lo había mencionado y los profetas hablaban de él. El evangelio es aquello que nos conecta con nuestro Dios. Aquel Dios que quiere vivir con nosotros. Tu palabra dice que no vamos a necesitar de un templo, porque tú vas a estar con nosotros. Aleluya. Aleluya, Señor. Perdona los pecados hoy. Perdona la inseguridad que hay en las personas. La inestabilidad. Perdona la depresión. Perdona la oscuridad. Perdona. Perdona, Señor, porque cuando hay aflicción en la carne, cuando hay aflicción en el cuerpo, en vez de tener la esperanza en ti, nos rendimos al dolor, a la frustración. Perdona, Señor. Perdona todo pecado, toda queja esta mañana. Hay muchas quejas delante de ti. Hay muchas quejas. Muchas quejas. Perdona, Señor, porque muchas veces, incluso hablando tu palabra, dándoles a comer tu palabra, Señor, y comieron, y era buena, pero se quejaron. Se quejaron, Señor. No quisieron. Perdona, Señor. Perdona, Padre. Esta mañana, perdona. Muchos recibieron consejos de parte de ti. Consejos que nos conectan a la eternidad. Y rehusaron hacer caso a esos consejos. Señor, perdona. Trae arrepentimiento, convicción de pecado y perdona los pecados. Es tanta, Señor, la rebelión. Es tanta la rebelión. Es tanta la resistencia. Es tanta, Señor, que nos rehusamos a creer y a ser tomados por ti. Nos rehusamos a sanar, nos rehusamos a que tú seas el Señor y tomes el control de la vida. Señor, acá hay personas que tienen familiares en sus casas que aún no te conocen. Señor, yo te pido, Señor, que les des a este hermano, hermana, la gracia para orar y preguntarte por qué no se ha convertido ese hijo, ese esposo. Dales la gracia, dale la respuesta. Se produzcan cambios, Señor. Que ahora la oración no sea, Señor, una oración de frustración, de dolor, sino que sea una oración de esperanza, colocando a las personas en la eternidad y esperando que tú, Señor, los recojas. Padre, en el nombre de Jesucristo, hay cargas aquí, cargas pesadas. Quita las cargas, Señor. Quita las cargas. Hay cosas que necesitamos abandonar esta mañana. Hay cosas que uno tiene que dejar. Si tú crees esta mañana, porque hay algo que ocurrió en un hombre que es Abraham.
Abraham creyó, dice, y le fue contado por justicia. Abraham creyó, un hombre que le dijo, el Señor le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, vete al lugar que te mostraré. Usted cuando oye esta palabra, usted ve lo natural, no está viendo lo eterno. Usted cree que solamente se trata de cosas naturales y se trata de lo eterno. Cuando Abraham recibió la palabra y le dijo, te bendeciré, al que te maldijere, lo maldeciré. Cuando el Señor le habló y le dijo, serás bendición, te bendeciré y serás bendición. Esta palabra tiene que ver con lo eterno. Así será tu descendencia, le dijo, porque Dios que espera muchos hijos, multitud de hijos espera. Muchos que entren a su reino. Muchos espera. Te espera a ti y te espera a tus hijos, espera a tu esposo, espera a tus abuelos, espera a tus padres, a tus hermanos. Dios los espera a todos. Pero tú tienes que creer. Aleluya. Tienes que creer. Abraham le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Primero le dijo, te voy a dar esta tierra, te voy a dar esto. Y él le dijo, te la voy a dar a tu descendencia. Pero en Hebreos habla que Abraham creyó no esperando esa tierra natural, sino la eterna. Aquello que Dios le prometió a Abraham, él no lo veía de forma natural, él lo veía en la eternidad. Cuando Dios te está llamando al arrepentimiento, cuando Dios te está llamando a que confieses tu pecado, te arrepientas y te conviertas a Él, Él te está llamando a lo eterno. Él te está llamando al eterno. Esta mañana conoces al Señor y la voz del Señor. Conoces que Él te llama. Si estás todavía anclado en lo natural, en tus deseos y tus pasiones, es tiempo de abandonar tus planes. Abandona tus planes. Usted va a decir, ¿pero por qué yo quiero hacer esto? Abandona tus planes y deja todo en manos del Señor. Esta mañana, abandona tus planes y deja todo en manos del Señor. Conviértete al Señor. Convierte tu corazón al Señor. Y vas a ver la diferencia que hay entre una vida, la que llevabas, y la vida que Cristo te da. Si tú te conviertes al Señor, vas a ver la diferencia que hay entre una vida, la vida que Dios te da y te ha prometido, con la que no es del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Perdona todo pecado esta mañana, Señor. Todas las personas que están oyendo esta mañana, Señor, que hay pecados que no los pueden confesar en este momento, pero, Señor, sé que tú vas a traer la claridad, la convicción, y la persona va a recibir perdón de pecados. La persona va a recibir perdón de pecados y se va a aliviar de la carga. Se va a caer el peso. Se va a caer, porque, Señor, tú eres el que libras. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta mañana tienes que vencer. No esperes a irte de este lugar, no hagas planes más que este momento. Tienes que vencer esta mañana.
tienes que vencer, que tu nombre esté escrito en ese libro. Que tu nombre esté escrito en ese libro. Pídele perdón. Si tienes pecados ancestrales que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la brujería, que tienen que ver con la hechicería, que tienen que ver con todo tipo de prácticas, o fornicaciones, adulterio, todo tipo de relaciones sexuales, para explicarme. Esta mañana pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Dile al Señor, perdóname por todos estos pecados, por todos los tipos de relaciones que he tenido. Pídele perdón y pídele al Señor que te limpie. Pídele al Señor que te limpie y el Señor te va a limpiar. Esa acusación que traes no va a estar más. Esa acusación, eso que te acusa y te está invadiendo constantemente en los pensamientos, no va a estar. Cuando Él te perdona, los pecados son quitados. No están más. No están más. Mientras adoramos al Señor, clame al Señor, clame, clame.